Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Desde el versículo 12 hasta el versículo 16 es para agarrarle el argumento, el pensamiento completo de lo que venimos hablando varias semanas, y vamos a explicar hoy realmente el versículo 15 y el 16, ya que el 14 lo vimos. Dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a ver la segunda parte de lo que es ser guiado por el Espíritu Santo, las evidencias, cómo sabemos que estamos en Cristo. Los versículos que estamos tratando, como venimos hace varias semanas, es el gran capítulo 8, de suma importancia, de tanta trascendencia, porque realmente nos describe quiénes son realmente hijos de Dios. Si alguna persona quiere tener la seguridad, la certeza, la paz, la tranquilidad, la confianza de que está bien delante de Dios y que no tiene que temer inclusive hasta la muerte, porque es hijo de Dios, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, lo único que tiene que hacer es mirar las Escrituras, y sobre todo el capítulo 8 de Romanos nos ayuda en ese convencimiento, en un convencimiento que no está dentro de ti, no está en mí, no está en lo que te diga una persona, está en lo que dice Dios a través de su palabra. Y cada uno de nosotros, viendo o escudriñándose o dejando que la palabra de Dios lo escanee a uno mismo, entonces puedes disfrutar de la confianza que tiene alguien que verdaderamente es hijo de Dios. La semana pasada comenzamos hablando y estuvimos abordando el tema de ser guiados por Dios. ¿Lo recuerdan? Espero que sí. Es de absoluta trascendencia, ¿cierto?, entender de ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros decíamos que una persona es muy importante que esté convencido que está siendo guiado por el Espíritu Santo, porque Romanos nos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y que si alguien tiene dudas o inclusive no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no importa la asistencia a la iglesia que tenga, no importa la profesión de fe que ella diga, no importa la religión que esta persona diga tener, esa persona no pertenece al pueblo de Dios. Entonces es muy trascendente todo lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo. Describimos qué es ser guiado entonces. Ya sé la conclusión de la semana pasada. Hay que ser guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, para verdaderamente estar seguros de que soy un hijo de Dios. Pero entonces decíamos, ¿qué significa ser guiado por Dios? Y eso lo dice la Biblia, lo describe de dos aspectos. Uno es esa inclinación que el Espíritu Santo coloca en el ser interior de la persona para aprender, desear, atesorar, querer y obedecer la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? Es una experiencia genuina, auténtica, de amar la palabra de Dios. El salmista decía: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Así que un cristiano, una persona, para estar seguro de que es cristiano, que es un hijo de Dios, es que entonces tiene esa obra del Espíritu Santo guiándolo e inclinándolo siempre a la palabra de Dios. Eso se refleja en nuestras vidas personales y privadas. La cantidad de tiempo que realmente pasamos con la Biblia,
tratando de entender la Biblia, tratando de escudriñar la Biblia, gozándonos por lo que encontramos en la Biblia. Eso en la parte privada, diario, de manera individual, donde yo no tengo que tener a un discipulador, un líder, mi padre espiritual, mi no sé qué, como en algunos lugares se dice. No estoy criticándolo, solamente quiero decir que algunas personas dicen, yo me fui de la iglesia o ya yo no soy cristiano porque la gente no estaba pendiente de mí. Eso no es verdad. Una persona se aleja de Dios, se aleja de la comunión de la palabra de Dios porque no tiene el Espíritu Santo en él. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso por un lado. Pero a la vez también hay un amor, hay un deseo, hay una inclinación del corazón. El salmista decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Entonces vemos que hay una fuerza impulsora nueva en el corazón del hombre que antes despreciaba la palabra de Dios, pero que ahora la ama. Y esa experiencia privada, personal, que cada cristiano lo tiene en la semana, lo refleja en la comunión, en el clímax de la comunión con Dios que tiene cada cristiano. ¿Eso dónde es? En la iglesia. El día de hoy, cada uno en particular, dependiendo de la experiencia que ha tenido en la semana, este día significa el clímax de esa relación. Salvando las diferencias, es algo así. Los que han ido a ver un juego de básquet, de béisbol, de fútbol, el deporte que te guste, así profesional, saben de lo que le estoy diciendo. Una cosa es ver yo el juego o el partido, el equipo que me gusta en televisión, yo solo en mi casa. Me gusta. No tengo la obligación de que estoy solo y lo estoy disfrutando. Eso se disfruta en privado. Otra cosa es ir al estadio y tener 15,000, 20,000 y 30,000 personas alrededor de mí aupando el mismo equipo. ¿Percibe la diferencia? En privado lo hago. En público se exponencia ese gozo. La congregación el domingo es la experiencia de exponenciar el gozo de adoración que yo tengo en privado. Por eso es que algunos el domingo es una tortura china. Y lo entiendo, porque no tiene comunión en la semana con Dios. Para otros, quienes sí tienen y llegaron y dicen, Dios mío, aquí voy, trasteando, llegué. Pero cuando encuentra a otros en el mismo espíritu que él, su gozo se exponencia. Su gozo se exponencia. Esa es la experiencia que tiene alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, no lo voy a repetir. Nada más ese pedacito. Yo quería avanzar, pero hay una situación que quiero aclarar también acerca de ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso fue lo que estuvimos hablando. Perdón, la otra rama, dije que ser guiado es amar esa palabra, y la otra manera es percibir que estamos abandonando los patrones de pecado, hábitos de pecado que nos caracterizaban. Esa es la segunda, la santificación. Entonces, amamos más la palabra de Dios y la obedecemos. Entonces se está dando estas dos nuevas formas de vivir. No obtener eso en ningún grado. No puedo decir y no debemos decir que en todos es igual, en el mismo grado. En algunos es más bajo que otros. Algunos cristianos son más efusivos que otros. Pero esto debe existir en todo cristiano porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Hay otra cosa que también enseña la Biblia, que es como decir el mismo tema, pero hablándolo en otro sentido o con otra
o con otro término. Hoy en día, por ejemplo, y me parece pertinente aclararlo, hoy en día, por ejemplo, es muy común escuchar la palabra unción. ¿La has escuchado? Se puede decir, en muchas iglesias se habla de la importancia de la unción. Hombres llenos de la unción. El creyente debe buscar la unción. Ese predicador tiene una unción. Si ha escuchado de ese tipo, o probablemente la ha querido decir. Entonces, surge la pregunta: ¿usted tiene la unción o no la tiene? ¿La experimenta? ¿Por qué es importante? Porque yo le voy a decir la conclusión y después voy a decir la razón de esa conclusión. Lo que enseña la Biblia es que ser guiado por el Espíritu de Dios, como lo hemos descrito desde la semana pasada y ahorita, es exactamente lo mismo de tener la unción del Espíritu Santo. Podría decir, sustituyendo la palabra guía, unción, porque aquellos que son ungidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. No tener la unción significa no ser hijo de Dios. Pero aquí viene una pregunta importante: ¿cómo debemos comprender, qué debemos entender cuando hablamos de unción? ¿Qué es eso de unción? En el Antiguo Testamento se usaba este título o esta terminología para describir una cosa. Se ungía, por ejemplo, objetos, cosas. Se ungían los utensilios del templo. Se le echaba era un acto de hacerle un aceite a un templo o a un frasco que llegara a alguna cosa, y con ese acto se santificaba o se consagraba el objeto, y eso significaba que debía ser utilizado solo para fines religiosos o espirituales, en este caso para la función del templo. También se ungía a los sacerdotes. Era un acto donde se le echaba aceite, y con ese acto público se quería simbolizar que este hombre ahora había sido apartado de entre el pueblo para hacer las funciones de sacerdote entre el pueblo. Y la otra persona que se ungía era al rey. Entonces, que empezó con Primera de Samuel con Saúl, porque recuérdense que Saúl viene siendo el primer rey en Israel, y se hizo luego con los subsecuentes reyes. Venía el sacerdote y hacía un acto de ungir con aceite al indicado por Dios. Saúl fue ungido, no otro. Luego David, no sus hermanos. Luego Salomón, no Absalón, y así sucesivamente. Y ese acto indicaba una consagración a la persona objeto que iba a cumplir una función específica: sacerdote o rey, o el utensilio. Era un acto de simbolización de que eso o esa persona estaba siendo consagrada, santificada para algo especial. Ese acto no simplemente fue un acto que se le ocurrió a un judío en el pasado y dijo, eso sería bueno. Era un acto que apuntaba definitivamente a Cristo, a Jesús. Cristo es la traducción de la palabra hebrea Hamasaya, y Cristo significa el ungido. Podemos decir o sustituir Cristo por el ungido o por el Mesías, por eso se le llama. O cuando usted oiga decir el Mesías, Jesús es el Mesías, Jesús, los judíos pensaban, es el ungido por Dios. Pensaban en el sacerdote, en el rey y en el profeta. Estos oficios que se describen en el Antiguo Testamento apuntaban hacia una persona que haría correctamente y perfectamente la obra de estas tres funciones. ¿Cuál era la obra del profeta? Revelar la voluntad de Dios, revelar la palabra de Dios. Se dice que Cristo es el profeta en sentido mayúscula, como decir el máximo, el mejor, el profeta que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque Cristo revelaría a Dios plena y completamente.
Se dice que Cristo en su oficio es rey. ¿Por qué? Era el hijo de David esperado, que su trono no sería conmovido jamás. Entonces, en ese sentido, Cristo es el rey esperado. Él hace su oficio regio sobre el mundo. Y también se dice que Cristo es el sumo y gran sacerdote, el que intercede siempre por su pueblo, el que entró no al templo hecho de manos, sino al templo en los cielos, mucho más trascendente, y ahora intercede por su pueblo una vez que ofreció no sangre ajena, sino su propia sangre ante Dios. Hasta este momento viene conmigo. Entonces, el ungimiento que se habla en el Antiguo Testamento era precisamente para apuntar a que venía un ungido, no con aceite físico, y no era un rey como David, que los judíos, un rey que gana las batallas, un rey que nos saca adelante, un rey que es tremendo líder, y un rey que adulteró y asesinó. Es como que no es muy encomiable un rey así. Bueno, pero es Salomón, el más inteligente que ha existido en la tierra, pero sexualmente tenía sus debilidades. Un rey así no era tan... Es el que estamos esperando. Bueno, después de Cristo, yo soy ese rey. Perfecto, sin mancha. Él es el verdadero rey. Un sacerdote, exactamente, Elí es sacerdote, y resulta que ocultaba el pecado de los hijos. Oye, un sacerdote así no es como muy respetable. Sin embargo, Cristo es el sumo sacerdote. O el sumo sacerdote como Caifás o Anás. Pero la Biblia nos enseña que Cristo es el sumo sacerdote puro. Y sacerdote y profeta, como muchas veces inclusive Moisés, Elías, que vinieron siendo grandes profetas o los más admirados y respetados por el pueblo judío en su pasado. Estos hombres en episodios, como lo dice la Biblia, también tuvieron debilidades de carácter. Entonces, todas esas funciones y el hecho de ungirlos específicamente apuntaban precisamente al clímax de la revelación de Dios, quien es Cristo, o Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el ungido por excelencia. Amén. Hasta este punto vamos claro. Yo estoy diciendo que necesitamos aprender qué es ser ungido, qué es la unción. ¿Son los creyentes ungidos también? ¿Son los creyentes, tienen la unción? Todo lo que le he descrito es lo que describe el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay absolutamente ninguna parte donde se diga que los cristianos debe hacérsele la unción. Solo 2 versículos. Solo 2. Y vamos a verlo ahorita para que lo entendamos. Solo 2 versículos se toma esa figura del Antiguo Testamento de una persona consagrada y santificada a través de la unción, para una función específica. Y vamos a buscar en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 18 hasta el 27 para tener el contexto de lo que el apóstol está diciendo. ¿Están allí? Ubiquemos, leamos, síganme con su vista por favor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis que la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Usted cree que esta lectura no está bastante clara sobre qué quiere decir la Biblia con ser ungidos o tener la unción? ¿No recuerda eso, por ejemplo, estas palabras, escuche en Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío. Son palabras del Señor Jesús, diciendo que el Espíritu Santo vendrá y los va a guiar en la verdad y le hará recordar la verdad. ¿No es ese el mismo tema del mismo apóstol, por cierto, aquí? ¿Sí lo ven? El Señor Jesús está orando en Juan 17, aquella oración sacerdotal, y dice: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. De manera que ¿a quién se refiere el apóstol Juan aquí en esta carta cuando habla de que la unción la tienen? Al Espíritu Santo. No es una fuerza mística, no es una influencia, es en una persona, porque Él dice que la unción os enseña la verdad. Y esa es la función del Espíritu Santo. También dice que no es acerca de una verdad nueva. No busquen la unción para enseñarle una verdad nueva. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que la verdad, la unción les enseñó, consérvenlo. Porque mientras conserven lo que ya les enseñó el Espíritu Santo, entonces permanecen, la comunión es con el Padre y con el Hijo. Negar eso, negar lo que le hemos enseñado, es entonces perder la comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Sí está conmigo? Porque él retoma lo que habéis oído desde el principio, porque es el fundamento apostólico. ¿Quién fundó? Juan, para que sepan, le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. ¿Quién fundó la iglesia de Éfeso? Pablo. Imagínate los maestros de esta iglesia. Pablo, según Hechos capítulo 19 y 20, duró 3 años en Éfeso enseñándole a la iglesia el evangelio y lo que se refería al consejo de Dios. Pablo se para y les dice: yo no he rehusado de decir todo el consejo de Dios a ustedes. Es decir, yo los equipé. Pero luego vemos en las cartas que Pablo comisiona, y hay alguien después de Pablo que los pastoreó. ¿Quién es? Timoteo. Pablo envía a la iglesia de Éfeso a Timoteo. O sea que tienes a un maestro como Pablo, un pastor como Pablo, el apóstol Pablo, y después de Pablo a un pastor como Timoteo, un delegado apostólico, casi nada tampoco. Y después de eso, el apóstol Juan en su vejez también pastoreó la iglesia. O sea, que esta era una iglesia que seguramente estaba doctrinalmente bien sólida. Juan, después que está alejado de la iglesia, le escribe: lo que habéis oído desde el principio, eso permanezca en vosotros. La unción los ha enseñado, sobre todo porque el problema aquí es que habían aparecido unos filósofos griegos diciendo que Jesús no era Dios. Entonces, por eso, el que niega al Hijo, niega también al Padre. No tienen necesidad de que tengan otra enseñanza. La unción que permanece en ustedes
permanece en ustedes, esa unción no se va y no se viene. Entonces, hermanos, por lo que he dicho hasta ahora, ¿a qué se refiere en primer lugar en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de ungir a un objeto o a una persona? Una consagración y una santificación. ¿Para qué? Para un uso específico. Pero luego eso apuntaba a Cristo, quien fue apartado por Dios como sumo sacerdote, profeta y rey. Eso es un puesto único. Él es el ungido de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la única parte que se habla de creyentes con la unción es aquí. ¿A quién se refiere Juan? A la iglesia. Es decir, que no existen en el reino de Dios, en la iglesia, cristianos de segunda categoría. No existe alguien que tiene más unción que otro. La unción la tiene el apóstol de ahorita. Mentira, eso no lo enseña la Biblia. La unción la tiene el pastor. Ese es el que está ungido por Dios. No toques al ungido de Jehová. Falso. Falso. Es más, si alguien dice, yo no tengo la unción, ¿qué está diciendo? Que no es creyente. O sea, yo tengo la unción. Y bueno, hermano, si eres hermano, deberías tenerla, porque la Biblia dice que la debes tener. Y esa unción es un poder cósmico trascendente, sobrenatural. Según Juan, enseña la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Está siendo claro, hermano? Eso es muy importante. De manera que los creyentes, o lo que nos enseña Juan acerca de ser guiado, que yo puedo decir ahorita, es lo mismo que ser ungido, ¿verdad? Tener la unción del Espíritu Santo. Es que los creyentes todos tienen la unción del Santo que le permite conocer la verdad. Por eso decía la semana pasada que cuando tú diligentemente, humildemente, escudriñas la palabra de Dios, sin tener una educación erudita o teológica o los idiomas griegos y hebreos, pero tú lo agarras en tu idioma y con una manera sencilla y humilde lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en el creyente es su primer intérprete. Y él es enseñado, por eso dice la Biblia, y serán enseñados todos por Dios, porque el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Entonces no existe un nivel de unción. Yo estoy más ungido, tú estás menos ungido, ten cuidado. No, si no tienes esa unción, entonces no eres creyente. Entonces, la unción la tienen todos los creyentes. No hay ciudadano de segunda categoría, no hay un santo especial o mejor que otro. La unción que recibimos de Dios, como lo acabamos de describir, permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe otra cosa aparte de la verdad. A eso se refiere, no tenéis necesidad de otra cosa. Pero esa unción permanece, como dice Efesios 1:13, y el día que creíste el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es las arras, las primicias de la posesión adquirida. Eso se llama la dote, la garantía. Como cuando usted dice, préstame esto y yo te dejo esto de garantía, es que tú dices, yo tengo la garantía que Él me va a devolver lo que le di. Bueno, Dios dice, cuando crees el Evangelio, yo te doy el Espíritu Santo como garantía de que vengo por ti. Eso es lo que significa. Eso es Efesios 1:13. En tercer lugar, la misma unción, dice Pablo, es verdadera. Nos enseña. Eso es solamente la función del Espíritu Santo. La unción nos ha enseñado para que, hay una función para que, según Juan, para qué fue esa unción y qué es lo que enseña. ¿Para qué? Para que no nos dejemos desviar por la falsa enseñanza y para que así permanezcamos en Cristo. Entonces, mis hermanos, yo sé que he sido un poco técnico y un poco lento, pero eso es muy importante por tanta enseñanza errática
que hay hoy en día. De manera que lo que dice la Biblia es que no cuestiones al pastor porque él tiene la unción. Eso es falso. Eso es falso. Porque tanto el pastor como cualquier laico, como cualquier líder o cualquier miembro de la iglesia tiene la unción y se pueden ayudar mutuamente. ¿No se recuerda que el apóstol Pedro, con todo y era apóstol, tenía más tiempo que Pablo? Y en Gálatas 2, Pablo observó que Pedro no actuaba correctamente. Y no dijo, bueno, no le dije nada porque era Pedro. Tiene la unción. Cristo dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ni te metas con Pedro. Pablo le dice, lo confronté cara a cara porque era de condenar. Para la gloria de Dios, Pedro recapacita. Pedro al final de su vida, en Primera de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, está muriendo, hace una carta y en el último versículo de esa carta le dice, como nuestro amado Pablo escribe. O sea, Pedro no se puso bravo con Pablo, ni se quedó peleado. Me ridiculizaste delante de la gente, cónchale, mi posición, ¿qué va a decir? No. Pero después dijo, nuestro amado Pablo os ha enseñado. Cuando escribió la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Amén. Entonces tenga cuidado con eso de ungido, unción, no lo toques, no digas, no critiques, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Sea quien sea. Eso era aclaratorio. Vamos al sermón. No, con eso significa que estoy abordando lo que yo esperaba del versículo 14, cuando dice, porque todos los que son guiados, podría decir, ungidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Note lo que dice también el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Entonces estamos viendo que Dios confirma nuestra unión con Él de esa manera. Entonces eso es algo que debe ocurrir. El versículo 15, luego Pablo dice una frase, vamos a ver solo la parte A en este momento, la parte A de este versículo. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo habla de tener temor? Cuando está hablando de las evidencias que confirman a un hijo de Dios. Dijo, bueno, ellos son guiados, ellos son ungidos, son santificados. Y por cierto, dice él, también otra evidencia, que es la que estamos hablando, ellos son liberados de esa esclavitud que produce el temor. Una otra manera como el Espíritu Santo confirma a un hombre, a una mujer que es verdaderamente un hijo de Dios, es librándonos del espíritu de esclavitud que inevitablemente nos lleva a vivir en temor. Una persona que vive en una constante ansiedad, nervios, temor, es una persona que probablemente no tiene el Espíritu de Dios. Porque lo que dice Pablo aquí es que ese Espíritu nos confirma liberándonos de eso. Yo lo voy a explicar mejor. En Hebreos 2, 14 y 15, escuche, lo dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Según Hebreos 2, 14 y 15, el escritor nos está diciendo que Cristo, a través de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es lo mismo que decir, ninguno entra a la casa del hombre fuerte si primero no entra y lo ata. O esto es lo mismo que dice Apocalipsis 20, vi un ángel que descendió del cielo y encadenó al diablo. Eso significa que los cristianos no deberían sufrir de temor por el diablo. Eso es lo que significa, ¿no? Los cristianos tienen un enemigo declarado que es el diablo, pero los cristianos no están temerosos por el diablo. Han sido liberados de eso. Pero cuando también hablamos del diablo, no significa de un ente, un espíritu únicamente. Hay una persona que es Satanás, el diablo, pero también de las consecuencias que es estar azotado por el diablo. Sin importar con cuánta astucia se las arreglen para enmascarar o negar esa realidad, los hombres pecadores están continuamente sujetos al temor por cuanto están viviendo continuamente en pecado y por lo tanto se encuentran o experimentan en sus conciencias el juicio de Dios. Por eso una persona vive en temor. ¿Me estoy explicando? Sin importar cuán una persona busque hábilmente esconder esa realidad, en el fondo del corazón, la persona vive en temor porque la conciencia le acusa de que está violando la ley de Dios y por lo tanto es consciente de que tiene el juicio de Dios sobre esa persona. O sea, ¿de qué nos libró Dios? De ese temor, de que vamos a recibir siempre ese castigo. Eso, mire, la esclavitud al pecado trae esclavitud al temor. La esclavitud al pecado trae esclavitud al temor. Y venimos diciendo por varias semanas que Él nos liberó del poder del pecado, por lo que somos liberados de tener temor. La esclavitud al pecado trae esclavitud al temor, y una de las obras de gracia del Espíritu Santo es libertar de ambas influencias a los hijos de Dios. Quiero que escuche la labor de la conciencia. ¿Por qué Dios puso la conciencia en los seres humanos? La conciencia, que constituye la capacidad del hombre de evaluar sus propias acciones, activa unos desagradables mecanismos viscerales y otros sistemas de alarmas corporales, y cuando el hombre peca, lo siente. La conciencia activa mecanismos viscerales y alarmas corporales cuando peca. Estas respuestas sirven para darle la alerta de que debe corregir el comportamiento errado que su conciencia no tolera. Los sentimientos de malestar son las luces rojas del tablero lanzando su destello, la sirena sonando agudamente, la bandera agitada delante de nuestra cara. El malestar visceral es un medio dado por Dios para decirle a los seres humanos que han violado sus normas. Vernon Gruns dijo: el sufrimiento psíquico es infligido por el Espíritu Santo al crear la convicción de pecado, una convicción que testifica que la ley de Dios ha sido rota. Tener conciencia de pecado activa el temor. Tener temor activa todo eso, alarmas viscerales y corporales que acabo de describir. ¿Cómo es la conducta de una persona que es temerosa, que vive en ansiedad? Y es el tema de esta frase que estamos leyendo: la libertad de esa esclavitud.
vivir en temor constante tiene efectos perjudiciales. Por ejemplo, en el ámbito de lo espiritual o lo religioso. Una de las cosas más comunes de la mitología, religiones falsas, fetichismo, animismo, secta, es precisamente mantener a las personas en sensación de temor. No hagas eso, te viene la maldición. Temor. Una persona que tiene miedo es una persona fácil de manipular. Es evidente que una persona que es temerosa hará cualquier cosa que se le pide, con tal de no recibir la desaprobación o el castigo de quien ella teme. Las divinidades romanas y griegas, que es el contexto al que Pablo está hablando, se caracterizaban por ser seres caprichosos, autócratas, sin misericordia, condicionadores, a tal punto que no se les podía fallar nunca porque recibirían el castigo de esa divinidad. Las personas temerosas, si yo le digo, traiga la fruta, porque si no se va a poner bravo sobre su cosecha, hablando de que fuera un dios, una divinidad de cosecha, entonces la persona trae, porque si no le va a maldecir. La persona temerosa cumple con cualquier requerimiento que se le pida. Desde infligirse castigo como caminatas, torturas, autoinmolarse, cortarse, dar ofrendas, pagos, dinero, todo cuanto sea posible para obtener el favor del objeto de su adoración. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos libró de eso. Libre. Es muy importante el contexto, si se recuerda, porque en el capítulo 7, terminando, ¿de qué está hablando Pablo? De la lucha contra el pecado. Pablo admite que el cristiano falla. Pero porque falla, entonces tiene la desaprobación y la ira de Dios encima de él. No. Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Yo tenía unos compañeros de trabajo que casi se mueren un día que conseguimos en la puerta, trabajaba en el banco, y cuando íbamos a entrar, una gallina muerta. Sí, yo le digo, vamos a hacer sopa. Nos echaron brujería. ¿Qué hacemos? No, yo conozco, esa nos va a ayudar. Al otro día, la contra. ¿Qué es eso? Temor. Cristo nos liberó de eso. Los corintios están, comieron carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué hacemos, Pablo? Un ídolo nada es en el mundo. Tranquilo. Nació el bebé, ponle la esclava de oro. Le van a echar mal de ojo. ¿Qué es eso? Creo que hierve arroz, tómatelo puro el agua, bota el no sé qué, bébete al aguardiente tal, camina el 31 de diciembre con 12 uvas, con las maletas también, y da la vuelta a la organización para que vengan los viajes. ¿Qué es eso? Temor. Y una de las evidencias del Espíritu Santo en el creyente, lo liberó. Me están haciendo un trabajo, no tengo temor. Liberado. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Porque pecamos. ¿Tenemos esa desaprobación? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Una persona temerosa, ansiosa, con los nervios de punta. Eso es una tortura, hermano. Eso es una vida desgraciada, de verdad. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Es una persona irritable, siempre está iracundo, tiene sensación de ensimismamiento. Este tipo de personas por lo general tienen dificultades para iniciar o seguir una conversación. Ese tipo de personas tiende por lo general a bloquearse o quedarse en blanco a la hora de responder o a la hora de hacer una pregunta. Es una persona que siempre tiene muchas dificultades para expresar sus propias opiniones. Tiene sensación de persecución. Es una persona inquieta, que todo el tiempo está con agobio. Es una persona que tiene una sensación de amenazas o de peligro. Es una persona que está con ganas de huir, atacar. Es una persona hipersensible, se toma cualquier palabra, eso me la va a pagar, eso me lo dijo. Es una persona insegura, nerviosa, que tiene sensación de vacío, despersonalización. Es una persona recelosa, con actitud de sospecha, siempre está sospechando. No, tú lo que quieres es una persona que vive en constante incertidumbre. Estas personas por lo general tienen miedo y tienden a la locura e inclusive en lo peor de los casos al suicidio. Por supuesto, todo lo que acabo de describir, ¿quién puede aguantar esa vida? ¿Eso qué lo produce? El temor, la ansiedad. La Biblia dice, Cristo, el Espíritu Santo, hace una obra en el creyente que lo libera. Lo libera. Es tan impresionante el poder que tiene el temor, la esclavitud al temor y a la ansiedad, que eso se manifiesta hasta físicamente. Las personas sufren de taquicardia, palpitaciones fuertes, presión en el pecho, falta de aire, no, que no sé, me falta el aire, temblores, sudoración. Esta persona le sudan mucho las manos, cuando tú lo ves que está encrispado. Por supuesto tiene molestias digestivas, tiene muchas dificultades para evacuar o evacúa mucho. Náuseas, sufre de vómitos, nudo en el estómago, alteraciones en la alimentación, tensión y rigidez muscular. Tengo como un mes que me duele. Hay dos razones: durmió mal o está ansioso y temeroso. Hay razones para estar ansioso y temeroso. Lo que yo estoy en este momento en un punto es que a veces eso es consecuencia de una conciencia culpable. Una conciencia culpable. Esa persona vive en cansancio, siente hormigueo, sensación de mareos, inestabilidad y pérdida del sueño. ¿Usted ha hablado con alguien que no puede dormir? ¿O usted está en condiciones de que tiene varios días sin poder dormir? Eso es una tortura. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos liberó. ¿Por qué? Porque nos convence del perdón de pecados y libera la conciencia. Pablo le recordó a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo se contrarresta el temor, hermano? Ok, ya, básicamente con el Espíritu Santo morando ahí. Eso es bueno. ¿Qué produce el Espíritu Santo que contrarresta el temor? Esa es la verdad. Alguien dice, no, la antítesis del temor es la paz. La Biblia no, la Biblia dice es el amor. Y el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a buscar primera carta del apóstol Juan nuevamente. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, ¿qué, hermano? Confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros, por cierto, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una de las manifestaciones o de la infusión de confianza que da el Espíritu Santo en el creyente es esa certeza del amor que ha disfrutado en Cristo Jesús. Y como dice Juan, el amor echa fuera el temor. El amor de Dios. Por lo que un cristiano puede sentirse atribulado por un pecado, pero allí el Espíritu Santo le confirma el amor de Dios. Te puedes conseguir atribulado por una circunstancia adversa, algo que no es contigo, sino una situación de tu vida, pero el Espíritu Santo te confirma el amor de Dios en medio de la dificultad. Puedes ser víctima de alguien que te hizo un daño extremo, pero el Espíritu Santo te confirma el amor de Dios a pesar de ese daño. Entonces, Juan nos hace notar que el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué toda esa descripción de lo que dijo ahorita de una persona temerosa? Porque la persona tiene la sensación de que viene un castigo. ¿Y por qué yo tengo que viene un castigo? Porque he perdido la confianza. Huye el impío sin que nada lo persiga. Entonces, a veces, la fuente de una persona que sufre de estas situación es un desconocimiento de Dios. Entonces, en dos áreas: o no conoce lo que dice la Biblia sobre el dominio de Dios sobre todo y ese amor hacia aquel que ha venido por la fe en Cristo, o en el peor de los casos ni siquiera es creyente porque no cree lo que le dice Dios. El Señor es mi ayudador, ¿de quién temeré? No lo vamos a hacer ahorita por razón del tiempo, pero usted lee el Salmo 51, 38 y 32 y es acerca de todo esto que estamos hablando. Entonces, hermanos, la evidencia que el Espíritu Santo nos da es que somos hijos de Dios. ¿Cuál es? Nos libera de esa esclavitud. Libre de verdad. El amor busca la oportunidad para dar. ¿Qué puedo hacer por él? El temor mira receloso y pregunta: ¿qué puede hacer por mí? El amor no piensa mal. El temor no piensa en otra cosa que el mal. El amor trabaja haciendo las tareas de hoy y no piensa en el mañana porque está ocupado en el hoy. El temor descuida el hoy pensando siempre en el mañana. El amor trae más amor por el gozo y la paz, consecuencia de cumplir con las responsabilidades presentes. El temor acarrea más temor, puesto que el malestar de no cumplir con las responsabilidades de hoy acarrea temor adicional por las consecuencias que vienen por actuar de manera irresponsable. Pablo, en conclusión, nos enseña que el vivir en el Espíritu Santo nos libera de esa esclavitud y nos guía a una vida gozosa de obediencia a Dios y su ley.
Eso lo experimenta un hijo de Dios. Y si tú has experimentado eso, por la autoridad de la palabra de Dios, tú puedes decir, soy un hijo de Dios. Pero esa es apenas la mitad del versículo. Pablo dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, segunda parte, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Sé que me he alargado un poco, pero por lo menos terminemos el versículo. Noten que la segunda parte es exactamente lo que el apóstol Juan nos dijo. En ninguna parte se dice la palabra amor, pero está implícita, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el acto de adopción definitivamente es un acto de amor. Es un acto de amor. Y Pablo dice, no nos dio un espíritu de cobardía, pero un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Más bien nos dio o nos derramó el amor y nos dio el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, el versículo 16 también dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez, que es el tema de toda la sección. No me voy a poner a describir los detalles, pero según los expertos, la traducción del versículo 16 no es la más provechosa. Lo que algunos dicen es que el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Junto a, no a, el Espíritu Santo, junto al Espíritu del hombre, nos dan testimonio definitivamente, sí, eres un hijo de Dios. Se dice así por la traducción de que en ese verbo, en el capítulo 1, por ejemplo, dice que los hombres no tienen excusa para no creer en Dios. ¿Por qué? Por dos testigos infalibles. La creación revela que hay un Dios y en segundo lugar, su propia conciencia, Dios le dijo internamente, hay un Dios. Por esos dos testigos, los hombres no tienen excusa delante de Dios. Dice que esto está construido exactamente igual. Los hombres, o podemos percibir que somos hijos de Dios porque tenemos dos testigos infalibles. El Espíritu Santo, que ha hecho todo lo que hemos descrito, y el Espíritu del hombre le confirman a él mismo de que es un hijo de Dios. ¿Cómo testifican? El versículo 15 en la parte B nos los dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué es lo que produce ese espíritu de adopción? El despertar de un clamor. El despertar de un clamor. Abba es una palabra que denota intimidad, es una palabra aramea. Es una palabra que denota intimidad, ternura filial, amor, confianza. Es lo mismo que estamos diciendo desde ahora. El Espíritu produce amor. Padre es un término fuerte, proveedor, protector, ayudador. Es decir, el testimonio del Espíritu Santo es que nos impulsa y nos mueve a ver a ese Dios todopoderoso, creador de los cielos, justo, santo, bueno, como Padre. Y es un clamor. No es frío. Papá, bueno, deberías de ayudarme. No, es un clamor humilde, como un niño necesitado. Otra forma de decirlo es, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Espíritu Santo produce eso. Detrás de la palabra clamor hay un cambio genuino en lo profundo del ser de la persona. De una autosuficiencia engreída a una dependencia como un niño. Necesito a mi papá. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué es lo que hace? Te quita la autosuficiencia engreída. Lo mismo dice Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el cambio en el corazón que piensa, ahora no soy más un insubordinado a Dios,
alguien rígido, soberbio, que cree que se la sabes toda. No, solo soy un niño necesitado, vulnerable, ignorante. Necesito a mi papá. Abba, Padre, ayúdame. Esa es la experiencia en un verdadero hijo de Dios. Lo interesante del contexto es que hay aflicciones. Y en medio de la aflicción, él clama a Dios en espíritu dependiente. Y la segunda excelencia que produce es precisamente la fiereza de un león contra su propio pecado y a la vez a un niño vulnerable que clama a Dios. El testimonio entonces del Espíritu Santo es un clamor auténtico, dependiente y humilde hacia Dios. ¿Estás pasando por situación dura? Yo creo que sí, todos. Pero el Hijo de Dios es un clamor humilde. Y a la vez un odio hacia el propio pecado, pero como un león. Debido a ese testimonio del Espíritu Santo y ese testimonio del Espíritu, entonces eres un hijo de Dios. No tener estas evidencias, te puedes aprender la Biblia si quieres de memoria, pero significa que no eres hijo de Dios. Podrás ofrendar tu casa si quieres, donar tu carro, hacer el sacrificio que tú quieras, pero no eres un hijo de Dios. Es importante entender esto. La evidencia de clamor, actitud humilde. Necesito tu ayuda para ser esposo. Necesito tu ayuda para ser esposa. Necesito tu ayuda para ser hijo. Necesito tu ayuda para ser cristiano. Necesito, Dios te necesito. Es humilde. Afuera la autosuficiencia y el engreimiento. Y también somos liberados del temor. Del temor. Quiera Dios, quiera el Espíritu Santo, a través de estas sencillas palabras, ayudarnos a convencernos en esta experiencia, para que de verdad nosotros podamos disfrutar de la confianza que es ser un hijo de Dios. Amén.